Evangelio del apóstol Juan, capítulo 1, vamos a leer en forma alternada desde el 1 hasta el 18. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era de la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Todos. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Bien, como hemos leído, el apóstol Juan nos presenta a Cristo como el Creador. En el principio era el Verbo era con Dios, todo por Él fue hecho, y sin Él nada de lo que existe fue hecho. Es decir, Él es el Creador. Amén, amén. Segundo, en Él estaba la vida. Jesús dijo repetidamente: yo soy el pan de vida, yo soy la lumbre de la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, Él es la vida. Tercero dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, venía a este mundo. La luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Si a usted no lo ilumina Jesucristo, está en espesas tinieblas, porque Él es la luz que alumbra a todo hombre. Amén, amén. Él dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús manifestó o reveló su gloria a través de sus hechos y de sus palabras. Cuando transformó el agua en vino, dice: este principio de señales hizo Jesús y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Cuando Jesús se encontró con el ciego de nacimiento, los discípulos le dijeron: ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Jesús les dijo: ni este ni sus padres pecaron, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Cuando fue a la tumba de Lázaro, Jesús le dice a Marta: Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? O sea que esos hechos, esos milagros creativos que están en el Evangelio de Juan,
revelaron, demostraron su gloria, como dice el texto que hemos leído, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También Él manifestó su gloria con sus declaraciones. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo para darle vida al mundo. Entonces la gente que le escuchaba dijeron, pero ¿de dónde ha descendido este del cielo? ¿No es este el hijo de José y María, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿De dónde ha descendido del cielo? Entonces Jesús le dice, vuestros padres comieron el maná del desierto y están muertos. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo para darle vida al mundo. Y la vida que yo daré por el mundo es mi carne y mi sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, también lo cuestionaron. Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús dijo, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y mi testimonio es verdadero, porque no soy solo, sino yo y el Padre que me envió. Entonces le dijeron, ¿y dónde está tu Padre? Él les dijo, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conoceríais. El desconocer a Jesucristo es desconocer a Dios. Y en Juan 10:30, cuando Jesús dijo, yo y el Padre somos uno, volvieron a tomar piedras para echarle, y él le dijo, ¿por cuál de las obras que he hecho me apedreáis? Ellos le dijeron, no te apedreamos por las buenas obras, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, esas declaraciones y muchas más que están en el Evangelio de Juan, son declaraciones que revelaron o manifestaron su gloria. Aleluya. Entonces el verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado o Él lo ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué? Porque Dios es invisible. En 1 Timoteo capítulo 6, por ahí por el verso 14 o 15 dice, al único soberano que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria e el imperio sempiterno por los siglos de los siglos. O sea, a Dios en su esencia nadie lo ha visto ni lo podrá ver, porque Dios es espíritu y Dios es invisible. Entonces, lo que ha hecho Dios a lo largo de la historia es revelarse en formas visibles, porque el hombre necesita esas formas. Vamos a ver cómo Dios se ha revelado a lo largo de la historia. La Biblia es la revelación de Dios al hombre. La Biblia es la historia sagrada. Si usted quiere conocer a Dios, indiscutiblemente usted necesita oír y leer, estudiar la palabra de Dios. Porque no hay otra manera de conocerlo sino a través de su palabra. La primera revelación de Dios al hombre fue la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1.
Romanos 1:20 dice, las cosas invisibles como son su poder y deidad, se hacen claramente visibles por las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Si lo invisible de Dios está revelado en la creación, porque la creación son las huellas del Creador. Por eso la Biblia no habla de ateos, sino de necios. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Ateos no hay en el mundo, lo que hay es necios. Porque es una necesidad desconocer aquel cuyas huellas están por todas partes. Si usted alza los ojos y mira el firmamento, tiene que reconocer que detrás de ese majestuoso universo hay un gran creador. Si usted se mira a sí mismo, se da cuenta que el hombre fue hecho a imagen de Dios, pues el hombre es la creación cumbre de su obra, y el hombre es una maravilla. ¿Sí? El hombre es una maravilla. Es su organismo, su manera, todo lo que el hombre es una obra única de Dios. Todo lo que usted ve, si usted ve las especies de las aves, las especies de los peces, cuando usted ve esos acuarios con todos esos peces multicolores, si usted va al bosque y ve todos esos pájaros multicolores y todo eso, y usted ve las flores y todo eso, bueno, eso no lo puede hacer el hombre en ninguna manera, ni eso se hizo a sí mismo. O sea, la primera revelación de Dios fue la creación. Y en Romanos 1, de ahí del 20 en adelante, dice que por el hombre no haber conocido a Dios mediante la creación, el hombre fue entenebrecido. O sea que la oscuridad que hay en la mente humana obedece a que el hombre no ha querido conocer a Dios a través de la creación. Dice, pero no conociendo o no queriendo conocer a Dios, se envanecieron y su necio corazón fue entenebrecido, y creyéndose ser sabios, se hicieron fatuos o necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, el hombre en su ignorancia se imaginó que Dios es como un hombre, y hizo la imagen de un hombre o de una mujer. Luego pensó que era un pájaro, hizo la imagen de un ave. Luego pensó que era un cuadrúpedo y terminó arrodillándose a los reptiles. Y eso no es cuestión del lejano pasado. Todavía hoy en el mundo hay gente arrodillándose a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y allí en el Romanos 1 del 20 en adelante dice 3 veces que Dios los entregó a una mente depravada. De ahí vino el homosexualismo. El homosexualismo es una degeneración, porque el hombre ya no es hombre y la mujer ya no es mujer. Es una degeneración, no es lo que dicen hoy que es una nueva opción, no señor. Ahí está el origen de eso. Ahí en Romanos 1:20 en adelante, el hombre fue entenebrecido y Dios lo dejó a su suerte, sencillamente porque no quisieron reconocerle, ni darle gracias, ni glorificarle, por lo cual Dios los entregó a una mente depravada para cometer con avidez toda suerte de impurezas.
y se encendieron hombres con hombres en sus concupiscencias, mujeres con mujeres, y entonces Dios los entregó a esas pasiones sencillamente por causa del desconocimiento. O sea que conocer a Dios significa reconocerle y ser agradecido. Aleluya. Amén. Aleluya. Y el propósito de la predicación y de la enseñanza es que la gente conozca a Dios. El Señor Jesús, en su última oración que hizo en el jardín de Getsemaní, capítulo 17 del Evangelio de Juan, Él dijo en el verso 3, esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no consiste en hacer largas oraciones o en cantar o en todas esas cosas que el mundo religioso hace. Esta es la vida eterna, dice el Señor Jesús, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conoce, usted puede creer. Usted no puede creer lo que no sabe. A ver si las hermanas prestan atención. Usted no puede creer lo que no sabe. Si usted no sabe, usted está creyendo o pensando o piensa que cree, o tiene la fe del carbonero. Al carbonero le preguntaron, ¿cuál es tu fe? Dijo, la fe de mi iglesia. ¿Cuál es la fe de tu iglesia? La fe mía. Él no sabía ni qué creía él, ni qué creía la iglesia donde él asistía. Eso es lo que le pasa a la gente que viene al culto pero no prestan atención. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan, que usted sepa quién es Dios y qué ha hecho Dios a lo largo de la historia. Si usted no lo sabe, no lo puede creer. Y si usted no lo puede creer, usted no puede beneficiarse, porque la manera de beneficiarse uno con Dios es creyendo. Dios no tiene otro método que el de la fe. Pero para creer, no hay fe sin promesa. Si usted no conoce las promesas de Dios, no puede decir que tiene fe. Porque la fe es producto, es fruto del conocimiento de Dios. En la medida que usted lo conoce, usted le cree. Y en la medida que usted le cree, recibe de él. Y en la medida que recibe, usted disfruta. Por eso hay cristianos que disfrutan más de la vida cristiana que otros. Porque tienen mejor conocimiento, pueden creer más, o su fe puede crecer, desarrollar. Depende de que usted preste atención a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la revelación de Dios al hombre. Aleluya. Gloria a Dios. La segunda revelación de Dios fue a los patriarcas: Noé, Abraham, Isaac, Jacob. La Biblia dice, por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe José, por la fe Moisés. ¿Cómo obtuvieron la fe ellos? Hebreos 11 dice, por la fe Noé, habiendo oído palabras respecto a cosas que no se veían, con temor aparejó el arca
y por esa fe condenó al mundo de entonces y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. ¿Cómo adquirió Noé la fe? La Biblia nos dice que Dios vino a Noé y le dijo: Noé, el fin de toda carne es venido delante de mí. Hazte un arca de madera de gofer, a la cumbrea, le dio las medidas, le dio las especificaciones, y por la fe Noé, habiendo oído palabra respecto a cosas que no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo de entonces y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. ¿Cómo halló la fe Abraham? Abraham era un pagano en Ur de los Caldeos como cualquier habitante de Mesopotamia. Pero Hechos 7 nos dice el discurso de Esteban: el Dios de la gloria apareció a Abraham nuestro padre habitando en Mesopotamia y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande como las estrellas del cielo, como la arena de la mar. Y Abraham creyó a Dios. ¿Por qué creyó? Porque Dios le habló. Abraham creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia, y Abraham vino a ser amigo de Dios. Así es el asunto. O sea, entonces en la medida que usted entienda estas cosas, usted va a creer, y en la medida que usted crea, usted va a ser partícipe. Pero si todo te pasa por encima del techo, entonces no va a pasar nada en su vida. No va a pasar nada en su vida, porque todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios hace, lo hace por su palabra. Por el verbo fue hecho todo, y sin él nada de lo que existe fue hecho. Aleluya. Entonces Dios se manifestó a los patriarcas. El libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, relata ese trato de Dios con esos hombres a lo largo de 2500 años. El libro de Génesis encierra una historia de 2500 años. Después Dios se reveló a Moisés en el desierto y lo llamó para que fuese a Egipto a sacar a su pueblo, que era la descendencia de Abraham, que habían peregrinado en Egipto y a lo largo de 430 años se habían, pero estaban en esclavitud, haciendo ladrillos a fuerza de látigo. Entonces Dios se reveló a ellos como a una nación. Dios los trajo de Egipto al Sinaí y les dio una ley para que se gobernaran. Les dio un santuario para que les sirvieran. Recuerde que cuando Dios mandó a Moisés a Egipto, le dijo: di a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Y para que eso se sucediera, Dios sacó a Israel de Egipto con mano poderosa y brazo extendido, a través de milagros, prodigios y maravillas. Los trajo al desierto, al Sinaí. Entonces le dice el Señor a Israel: hacerme haz un santuario y yo habitaré en medio de vosotros. Entonces, para que le sirvieran a Dios, tenía que haber un santuario. Ese santuario les dio también un sacerdocio para que ministraran en ese santuario, y les dio un culto para que lo adoraran o le sirvieran. Y tanto el santuario
como el sacerdocio, como el culto fue ordenado por Dios, legislado por Dios. No quedó nada a opción ni de Moisés ni de Aarón, sino que todo lo designó, lo ordenó, lo determinó el Señor, porque Él tiene el derecho de decidir cómo debe ser adorado. Por eso dicen Romanos que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es el culto racional, razonable. El mundo está lleno de cultos insensatos, idolatría, superstición, barbaridades que se hacen en el mundo en nombre de Dios. Pero Dios ha dejado una manera razonable, una manera sabia, una manera sensata, que el hombre y la mujer adoren, le sirvan a su Creador. Y para eso entonces Dios sacó a Israel y les dio los medios, los recursos, les dio un santuario, un sacerdocio y un culto para que ese pueblo le sirviera. O sea, de Éxodo hasta Malaquías es la historia del trato de Dios con esa nación. En todos esos 4.000 años, 2.500 del Génesis y del Éxodo a Malaquías, Dios no trató con las naciones vecinas, con ninguna otra nación. Hechos 14:16 dice: si bien Dios dejó andar las naciones en sus caminos, si bien Dios dejó a las naciones andar en sus caminos, no se dejó sin testimonio, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de bien y de alegría nuestros corazones. Todas esas civilizaciones que usted encuentra en la Biblia y en la historia secular, los sumerios, los egipcios, los asirios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, ellos vivieron en el paganismo más horrendo, desconociendo totalmente a Dios. Pero a ellos les vino la lluvia, el sol salió para ellos, la lluvia vino para ellos, la primavera, el verano, el otoño y el invierno, porque Dios cuida de su creación. Pero Dios no trató con esas naciones. En el Antiguo Testamento Dios solo trató primero con los patriarcas. En el libro de Génesis usted no encuentra sino que Dios trató con 8 hombres: Adán, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. Esos hombres a quien Dios se reveló le hablaron a su familia. Verbalmente transmitieron el conocimiento de Dios a su familia. El pueblo de Dios en ese periodo era una familia. Cuando Jacob descendió a Egipto con su familia eran 70 personas, nada más. Y con esas 70 personas, a lo largo de 430 años, se volvió una nación. Pero una nación no se forma ni siquiera en un siglo. Necesitaron más de 4 siglos para de una familia convertirse en una nación. Ahora, de Éxodo en adelante, Dios los trata como una nación. Por eso les da una ley. Así como cuando una nación se emancipa de otra, lo primero que hace es hacer una constitución para gobernarse. Entonces Dios los sacó de la esclavitud del imperio egipcio y les dio una ley para que se gobernasen. Y como los sacó para que les sirvieran, les dio un santuario, les dio un sacerdocio y les dio un culto para que les sirvieran. ¡Aleluya! Y todos esos 1500 años que hay del Sinaí al Calvario, Dios trató fue con Israel. Las otras naciones andaban
en su idolatría, en sus caminos, sin Dios y sin ley. Entonces, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado. Él lo ha dado a conocer. Entonces, la revelación de Dios en Cristo es la última y más grande revelación de Dios a la humanidad. Por eso el apóstol Pablo antepuso dos palabras para decirlo. Primera de Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande. Indiscutible es lo que no se puede discutir. ¿Y por qué no se puede discutir eso? Porque es un hecho histórico que sucedió hace 2000 años. Los argumentos, las teorías se discuten, pero los hechos no se pueden discutir porque están ahí. ¿Cómo voy a discutir yo que tú no estás ahí si lo estoy viendo? Es un hecho. Entonces, aún los israelitas o los judíos que no creen que Jesús fue el Mesías, cuando los turistas van allá y los guías son judíos, le dicen, ve, ahí fue donde nació el paisano, cuando lo llevan a Belén. O cuando lo llevan allá al llamado Santo Sepulcro, dicen, ven, ahí fue donde sepultaron al paisano. O sea que ellos, aunque no crean que Jesucristo fue el Mesías de Israel, aceptan porque es un hecho histórico, nadie lo puede negar. Y grande, porque el Dios que extendió los cielos como una cortina para morar, como usted corre la cortina de su ventana, así el Señor extendió los cielos. Aleluya. Ese Dios tan grande que viniera al mundo y naciera y viniera a través de un niño. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. El principado, el gobierno será sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. El único niño que nació siendo padre. Ningún niño ha nacido siendo padre. Y no padre corriente, Padre eterno. Dios fuerte. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. El principado será sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. Isaías 9:6. Entonces ese es un hecho indiscutible y grande, es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Aleluya, aleluya. Por eso Jesucristo es la última palabra. El mismo Señor Jesús dijo en Mateo 11:13, todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron, y desde entonces el reino de Dios es anunciado y los valientes lo arrebatan. Aleluya. Hebreos 1:1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien hizo el universo y quien es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aleluya, el Hijo es el hacedor, poseedor y sustentador
del universo, porque el Hijo es Dios manifestado en carne. Aleluya. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Es decir, Dios se hizo una imagen visible para poder encontrarse con el hombre. En el Antiguo Testamento Dios se vistió de ángel. El ángel de Jehová fue el que le apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Josué, a Manoa en los trigales. El ángel de Jehová era Dios vestido de ángel, porque Dios es espíritu y es invisible, pero Él se vistió de ángel. Por eso dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ningún ángel es omnipresente. Solo Dios tiene ese atributo de ser omnipresente. Un ángel es una criatura. El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero ¿por qué el ángel de Jehová nos defiende? Porque el ángel de Jehová era Dios vestido de ángel. Porque para cumplir esa promesa tenía que ser omnipresente. Pero esas manifestaciones del Antiguo Testamento fueron temporales, fueron transitorias, fueron sucedidas por otras. Pero Jesucristo es la última palabra. Aleluya, aleluya. Él es la imagen del Dios invisible, la imagen visible del Dios invisible. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Aleluya. Entonces, el Hijo de Dios es la última y más grande revelación de Dios a la humanidad, y Él vino precisamente para resolver el problema del pecado del hombre, porque el hombre, por causa del pecado, quedó separado y distanciado de Dios. El tabernáculo en el desierto, el primer santuario que Dios mandó hacer, era un rectángulo compuesto de 3 partes. La primera parte, más adentro, era el lugar santísimo. Ahí estaba el arca, donde estaban las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció en una urna que se llamaba el arca del pacto. Sobre esa arca había un propiciatorio, una plancha de oro hermosísima, de oro puro. El oro simboliza la divinidad, y este lugar estaba separado por un velo hermosísimo y fortísimo, y el siguiente lugar era el lugar santo, donde había un altar de incienso, la mesa de los panes y el candelabro, donde entraban los sacerdotes para ofrecer el incienso y comer el pan de la proposición. Estos eran los 2 lugares que estaban cubiertos en el tabernáculo. La otra parte, la tercera parte, estaba descubierta, y allí estaba la fuente de metal donde se limpiaban los sacerdotes, y el altar de bronce donde se hacían los sacrificios de los animales. Y afuera de ese tabernáculo estaba el pueblo. El pueblo tenía que mantenerse a la distancia de Dios. Dios le dijo: y yo habitaré en medio de vosotros. Y el libro de los Salmos dice que el Dios de Israel habitó entre cortinas. Habitó entre cortinas, porque el tabernáculo consistía en eso. O sea que Dios, por amor a ese pueblo, para poder andar con ellos, propuso un tabernáculo, un santuario en el que Él pudiera estar acá.
pero el pueblo tenía que estar allá afuera. Y entre él y el pueblo tenía que haber un sacerdocio, tenía que haber un altar, tenía que haber un sacrificio constantemente. Cada mañana, cuando el sol se levantaba, había que poner un cordero. Y cada tarde, cuando el sol se ocultaba, había que poner otro. Ese cordero era la mediación entre el Dios Santo y el... Y ese velo que separaba el lugar santísimo del santo, era un velo hermosísimo y fortísimo, y ese fue el velo que se rasgó de arriba abajo el día que Jesucristo expiró en el Calvario, abriendo el camino al lugar santísimo. Antes de eso, el hombre tenía que estar a la distancia por sus pecados. Amigos y hermanos, el privilegio que hoy tenemos de invocar su nombre y sentir su presencia en nuestras vidas, en el culto o en la vida personal, obedece a eso, a que Dios vino en Cristo, a que Él vino en un santuario humano y ese santuario fue rasgado para abrirnos el camino a la presencia de Dios. Alabanzas a su nombre santo. Por eso Hebreos 10 dice: así que, hermanos, tenemos libertad de entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Esto es por el velo de su carne que fue rota. Aleluya. Todo lo anterior era preparatorio, era preliminar, pero Jesucristo es el cumplimiento, es la perfección de todo aquello que se tipificó o se retrató en el Antiguo Testamento, en esas figuras, pero Jesús es lo máximo, es la última y más grande revelación de Dios al hombre. Por eso Jesucristo habló en forma terminante. El que creyere el Evangelio y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la puerta, y el que por mí entra será salvo. Si no creyeres que yo soy, en vuestros pecados moriréis, y donde yo voy vosotros no podéis venir. Jesucristo es la verdad absoluta. Hoy vivimos en un mundo relativo, donde la gente cree que todo es relativo, que nadie tiene la verdad absoluta. No, la verdad no es una religión, la verdad es una persona, Jesucristo. ¡Aleluya! Y Él es la verdad absoluta. Si usted lo tiene a Él, lo tiene todo. Pero para tenerlo Él, usted tiene que recibirlo, porque usted no nació con Él. Ni siquiera los hijos de los pastores nacen con Jesucristo. No, nacen pecadores con los demás. Ahí leímos en la porción que leímos al principio: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Si usted no ha recibido a Jesucristo, no eres de Él. Y si no eres de Él, no tienes esperanza ninguna. Porque Jesucristo es la única esperanza. Él no es una esperanza entre otras. Él es la única esperanza. Así es, amén. Si a usted no lo salva Jesucristo, no hay quien te salve. Así es, amén. Estás perdido para siempre, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero Jesucristo vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Zaqueo, aquel pecador rico y ladrón que había en la ciudad de Jericó, se sorprendió que él simplemente quería ver a Jesús, pero Jesús fue hasta el árbol donde él se subió y le dice: bájate, Zaqueo, porque voy a posar en tu casa. Y él, ni corto ni perezoso, descendió a prisa y lo recibió gozoso. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si usted recibe a Jesucristo, aleluya, tienes lo mismo. Aleluya, y en ese mismo instante comenzó el cambio de Zaqueo. Zaqueo era un rico, pero se había hecho rico robando, era ladrón. Y enseguida que Jesucristo le dice que había llegado la salvación a su casa, dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y a los que he defraudado se lo voy a devolver con el cuarto tanto. La presencia de Jesucristo en la vida de una persona cambia su condición y su destino para siempre. Así que si usted lo ha hecho, tienes un camino expedito, un camino seguro. Si no lo has hecho, hazlo esta noche. Porque si Jesucristo no te salva, no hay quien te salve. Absolutamente no hay quien te salve. Porque solo Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. 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 Alabanzas a su nombre. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Póngase de pie.